capítulo 11 del Evangelio de Juan, verso 38 en adelante. ¿Lo tenéis ya? Dice la palabra del Señor: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, Jesús clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Amén. La muerte es uno de los acontecimientos más traumáticos que existen para el ser humano. La muerte nos demuestra nuestra incapacidad, nuestra falta de control y de dominio. Nos muestra nuestra impotencia, nos deja impotente, porque cuando la muerte viene, no hay nada que la pueda detener. De allí es que muchos, al acercarse a ese momento, sienten desesperación en su vida si no saben qué es lo que va a pasar después de la muerte. Por eso el que tiene esperanza en Cristo, el que tiene esperanza en Cristo sabe que la muerte no es el final de todo. La muerte física no es el final de todo. ¿Por qué? Porque hemos sido en su momento vueltos a la vida. Hay una muerte que es mucho más trágica, y es la muerte espiritual, que es una muerte que no solamente tiene efecto en esta vida, sino que también tiene efecto en la vida postrera. Después de haber partido de esta tierra, el que se fue de aquí muerto espiritualmente, continuará muerto toda la eternidad. No hay nada que pueda cambiar esa realidad. Por eso cuando hablo del amor de Dios, el amor de Dios es tan grande que Dios no quiere que nadie llegue a esa realidad. Dios no quiere que nadie tenga una muerte permanente, una muerte eterna. Él no quiere que el ser humano muera. Por eso Él entregó su vida, para que todo aquel que está muerto pueda tener vida en Él. Una vida espiritual. Y al volvernos a la conciencia, al volvernos a la vida espiritual, ¿sabes qué? Allí cambian muchas cosas, pero no es todo. Porque un día moriremos físicamente, pero aunque hayamos muerto físicamente, aleluya, tendremos vida eterna con Cristo Jesús.
pase por el valle de la oscuridad, no temeré mal alguno, porque tú ahí estarás. Y ni el valle de la sombra me separará de tu amor y tu fidelidad. Tú has sido fiel, tú has sido fiel, tú has sido fiel y me levantarás. Tú has sido fiel, tú has sido fiel, tú has sido fiel. Aunque la tierra no dé fruto y los ríos lleguen a su final, seguiré confiando en tu fidelidad, porque todas esas cosas se terminarán, mas tu amor permanecerá. Tú has sido fiel, tú has sido fiel, tú has sido fiel y me levantarás. Tú has sido fiel, tú has sido fiel, tú has sido fiel.
Dios os bendiga. Es una alegría poder estar conectados, poder estar una vez más en vuestros hogares para tener un tiempo de alabanza, de adoración al Señor. Te invito a que quites todas las distracciones y puedas entrar a la misma presencia del Señor en este tiempo, y que sobre todo prepares tu corazón, prepares tu mente para que puedas recibir la palabra y la reflexión de Dios en tu vida. Así que vamos a empezar orando y luego te voy a invitar a que alabes con todo tu corazón. Señor Jesús, te damos gracias, Dios, por estos tiempos, Señor, donde podemos, Señor, alabarte desde nuestros propios hogares, desde nuestros propios lugares donde estamos, Señor, donde podemos exaltar tu nombre, Dios. Queremos presentar, Señor, este tiempo a ti, Dios, para que tú en este tiempo, Dios, nos ministres, en este tiempo obres en nuestra mente, en nuestro corazón, y seas transformándonos, Señor, porque necesitamos de ti. Así que gracias, Señor, por este tiempo, Padre. Te lo entregamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y ese monte se moverá. Y ese monte se moverá. Y ese monte se moverá con su Santo Espíritu. Y muchas almas se salvarán. Y muchas almas se salvarán. Y muchas almas se salvarán con su Santo Espíritu. Damos gracias a Dios porque no hay nadie como Él. Él es el único que cambia nuestra tristeza, nuestra preocupación, nuestro temor, nuestro dolor, nuestra enfermedad en alegría, en sanidad, en gozo y en consuelo. Es por eso que no hay nadie como Él, porque Él es el único que levanta nuestras vidas. Así que yo te voy a seguir invitando a que sigas alabando al Señor y declarando en esta tarde que puedas decirle al Señor: cambia mi tristeza, cambia mi temor, Señor. Y hoy lo ponemos, Señor, delante de ti, nuestra tristeza, nuestro temor, nuestro dolor, por tu gozo, Señor. En medio de estos tiempos difíciles, Señor, hoy clamamos por ese gozo en nuestras vidas, Señor. Te alabamos, Jesús. Te glorificamos, amado. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios.
Señor, gracias Dios, porque tú transformas toda realidad, Señor. Por más difícil, Señor, que sea, Dios mío, el caminar donde estamos, Señor, si tu presencia está con nosotros, Señor, todo es transformado. Tú eres nuestra esperanza, nuestra fe está en ti. Y porque tú eres esa respuesta que estamos necesitando, Señor, y porque tú eres nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro dador, nuestro refugio, Señor, en medio de estos tiempos, Señor, exaltamos tu nombre y te alabamos, Señor, porque eres digno de toda gloria, eres digno de toda nuestra adoración, Señor. Te alabamos, Dios. Te alabamos, Jesús. Te alabamos, Señor. Exaltamos tu nombre, Dios. Te alabamos, Dios. Bendecimos tu nombre, Dios. Tú eres digno, Dios. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. No es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Eres digno, Dios. Ministra a cada familia, Señor. Entra en nuestros hogares, en nuestro corazón, Señor. Aquí está tu pueblo, Dios. Te adoramos. Eres digno, eres santo, Dios. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta
siempre. Eres digno, Dios. Eres digno por siempre. Jesús. Exaltamos tu nombre, Señor, aquí. En este lugar, Señor, exaltamos tu nombre. Hoy levantamos nuestras manos, Señor, clamando tu presencia, clamando que obres, Señor, en nuestras vidas, que nos ayude, Señor, a ser discípulos que hacen discípulos, que nos ayude, Señor, a ser transformados y a ser transformadores. Hoy creemos, Señor, que tu presencia, Señor, se derrama en nuestras vidas, Señor, para cumplir el propósito, Señor, por cual tú, Señor, nos has enviado. Creemos en tu obrar en nuestras vidas, Dios. Te alabamos, Jesús. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Continuamos. Si tienes entre 15 y 30 años, vente a nuestras reuniones de jóvenes. Podrás encontrar a jóvenes como tú y pasártelo bien de una manera diferente. Creemos que la juventud es una etapa perfecta para vivirla de manera apasionante. Y qué mejor que entregándosela a Dios. Empezamos a las 19:30, pero podrás acceder desde las 19 horas. Recuerda, estamos ubicados en la avenida Zaragoza 99-101. No te lo pierdas, te esperamos.
Desde el Centro Cristiano sabemos la importancia que tienen las misiones para Dios. Fue el Señor Jesús quien dijo: «Id y hacer discípulos a todas las naciones». Al no haber podido realizar nuestra feria gastronómica a causa de la pandemia, queremos hacer un fuerte énfasis en la obra misionera, orando y meditando en lo que la Biblia nos enseña y colaborando en el sostenimiento de los misioneros con los que estamos comprometidos. A tal fin, el domingo 12 de julio realizaremos una ofrenda especial con el propósito de compensar la ausencia de la feria gastronómica que no pudimos realizar. Dicha ofrenda podrás hacerla personalmente este domingo, o si prefieres, por transferencia bancaria al número que aparece en pantalla. Prepara tu corazón para ese tiempo y recuerda, misiones se hacen con los pies de los que van, las rodillas de los que oran y las manos de los que dan. No te quedes fuera. En el ministerio Más que Palabras enseñamos a leer, a escribir y las bases del idioma español. De esta manera, mejoramos la calidad de vida de las personas y les acercamos a la palabra de Dios. Dentro de las iglesias evangélicas y de forma tanto presencial como online, formamos a aquellas personas que quieran dar su tiempo enseñando a otros y enviamos el material que podrán proyectar en sus clases y utilizar con sus alumnos. Nuestros materiales sirven para la enseñanza tanto de adultos como de niños. Como son 4 personas, son 4, 1, 2, 3 y 4. Entonces, 1, coma, porque es una lista. 2, coma. Si eres parte del Centro Cristiano Cristo el Camino y tienes la necesidad de aprender, llámanos al 679-881320 y te atenderemos. Nuestras clases inician en septiembre. Te informamos que empezamos nuestras clases presenciales de ABC. El propósito del ABC es aprender verdades bíblicas que serán útiles no solo para tus primeros pasos en la fe, sino para toda tu vida. Este curso es para aquellas personas que desean conocer de Dios, experimentar su amor y como resultado llegar al bautismo. También es para aquellas personas que están bautizadas y quieren conocer nuestra doctrina. Nuestras clases empiezan el día 10 de julio a las 20 horas. Sigamos siendo discípulos que hacen discípulos. En este tiempo de nuevas oportunidades puedes seguir contribuyendo con tu ofrenda o donativo. Puedes hacerlo por transferencia bancaria en los números de cuenta que aparecen en pantalla. Recuerda que la Iglesia no se construye sobre el sacrificio de unos pocos, sino sobre el esfuerzo de muchos. Gracias por participar y recuerda lo que dice la Biblia. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. Desde el Centro Cristiano queremos estar cerca de tu necesidad. Por ello, si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte. Dios te bendiga. ¿Qué tal, queridos hermanos? Que Dios os bendiga muchísimo. Aquí estamos de nuevo, después de este tiempo de alabanza, de adoración, para poder meditar en la palabra, para poder reflexionar acerca de lo que la palabra del Señor tiene para hoy día, para cada uno de nosotros. Yo espero, como siempre, que el mensaje que escuches, que la reflexión bíblica que puedas escuchar pueda ser de bendición para tu vida y que a la vez no solamente te bendiga haciéndote sentir bien por un momento, sino que puedas sentirte movido a obedecer aquella palabra que vamos a escuchar. Como siempre, quiero empezar orando. La oración es tremendamente importante porque detrás de la oración está Dios. Cuando Dios nos dice que pidamos, que clamemos a Él, que le busquemos a Él en oración,
Lo que nos está invitando es a tener un momento con Él donde seamos capaces de dejar todas nuestras cargas, todas nuestras preocupaciones, todas nuestras necesidades e incluso también nuestras alegrías en sus manos, para que Él pueda ser parte activa de todas las áreas de nuestra vida. Por eso es tan importante la oración. Y en momentos como los que estamos viviendo o como los que se están viviendo en el mundo, donde a causa de esta pandemia sigue habiendo dolor, sigue habiendo sufrimiento, sigue habiendo muertes. En estos momentos es cuando la iglesia más tiene que orar, cuando más tenemos que confiar en Dios, en el poder de Dios, y cuanto más tenemos que pedirle a Dios que nos esté ayudando en todo lo que está aconteciendo para poder salir adelante. Por eso quiero invitaros a orar. Y quiero pediros, como llevamos todo este tiempo, estas últimas semanas, hablando de las misiones, hablando de la misión que tiene la iglesia para con el mundo o en este mundo, yo quiero que podamos pedirle a Dios que intervenga en aquellos lugares donde está habiendo dolor y sufrimiento. Las noticias que me llegan, hace poco veía incluso en el telediario lo que está aconteciendo en Bolivia, es terrible, terrible. Y así en muchísimos lugares, en Estados Unidos, en Brasil, es terrible lo que está pasando. Y no nos olvidemos de todo lo que sigue todavía aconteciendo en Europa. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Y yo quiero invitarte a ti, que estás allí, a que puedas unirte en este tiempo de oración. Quiero que le pidamos a Dios que intervenga. Él es el que tiene la respuesta, Él es el que tiene la solución, Él es el que nos puede ayudar en un momento tan difícil, tan complicado como el que estamos viviendo. Así que te animo a que puedas unirte conmigo en esta oración. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te doy gracias, Señor, porque siempre podemos acudir a ti confiadamente. Tú eres el que imparte en nosotros esa seguridad, esa certeza, esa confianza de saber que cuando acudimos a ti, Señor, tus oídos están prestos, tu corazón, Señor, está ahí atento a las necesidades que podemos tener como hijos tuyos, es más, a las necesidades que puede haber en este mundo. Y hoy queremos interceder por lo que está aconteciendo. En especial queremos poner en tus manos lo que está sucediendo en todo el continente americano, tanto en Latinoamérica como Centroamérica, como en Norteamérica, todo lo que está pasando y sucediendo allí, Señor. Yo te ruego, Dios, que estés poniendo tu mano poderosa, que estés trayendo consuelo a los que están sufriendo pérdida. No solamente consuelo, sino que también les estés trayendo renuevo en su interior para que puedan también confiar en ti. Te ruego en el nombre de Jesús, Padre, que estés también poniendo carga en cada uno de los que somos parte de tu pueblo, para poder, Señor, clamar, orar, interceder, que no nos olvidemos que todavía, Señor, hay mucho sufrimiento en esta tierra. Úsanos y ayúdanos. Y también te pido, Señor, por el mensaje de esta palabra que va a ser, Dios mío, ahora compartido. Yo te pido que pueda ser de bendición, que llegue a los corazones, que pueda ser entendido y que también sea una palabra motivadora. Gracias te doy por todo, Señor. Bendice a cada uno de aquellos que a través de esta emisión, de este canal, Señor, nos están viendo, nos están siguiendo. Bendícelos y que la presencia de tu Espíritu, Señor, sea una realidad donde quiera que ellos estén. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Os animo a seguir orando, os animo a seguir intercediendo, a seguir clamando, a seguir aprovechando cada momento que podamos para pedirle a Dios que intervenga. Yo sé que para algunos esto es una locura. Algunos pueden pensar que esto es un acto más de ignorancia que de inteligencia. Pero aquellos que hemos conocido el poder de Dios, aquellos que no solamente hemos escuchado lo que Dios puede hacer o que hemos entendido en la palabra de Dios, que Dios tiene poder para hacer algo, aquellos que hemos vivido en primera persona las bendiciones de Dios, sabemos que cuando acudimos a Él, Él interviene.
Así que, queridos hermanos, ánimo a orar, a pedirle a Dios que siga obrando, que siga intercediendo. Pues yo quiero, después de haber tomado este tiempo para orar, que podamos meditar en la palabra. Sabéis que en estos días, en estas últimas semanas, hemos estado hablando acerca de las misiones. Hay algunos aspectos que espero que nos hayan quedado claros, como el tema de entender que la iglesia del Señor no son 4 paredes, no son ladrillos apilados unos encima del otro, sino que la iglesia del Señor somos las vidas, las personas que hemos decidido aceptarle a Él, entregar nuestra vida, rendirnos a Él. Y que la iglesia, es decir, todos los que hemos experimentado el perdón de pecados, tiene una labor, tiene una misión en esta tierra. La misión es atender la necesidad. Y cuando hablamos de necesidad, yo quiero recordarte que no estamos hablando de cuestiones que son caprichosas. La necesidad es una carencia de algo indispensable para una vida. Por eso hay cosas que no son necesarias. Si las recibimos, nos vamos a alegrar, pero la iglesia no está para atender cuestiones que no tengan que ver con la necesidad. Y atender esas necesidades implica una involucración, un compromiso muy grande y muy fuerte de cada uno de los que decimos que tenemos a Cristo en el corazón. Sin ese compromiso, sin esa actitud de querer hacer lo que Dios nos pide, es imposible que algo haga la iglesia. Pero para nosotros tener esa actitud, esa determinación, necesitamos una ayuda. Hay veces que nos podemos determinar a tomar decisiones o a hacer algo por la influencia de la gente que tenemos a nuestro alrededor. Nos insisten, nos empujan, nos presionan para que hagamos algo y aunque no tenemos muchas ganas de hacerlo, lo hacemos. Pues ese es el camino que Dios no quiere que nosotros tomemos. El camino que Dios quiere que nosotros tomemos es el camino que nos lleva a hacer aquello que Él nos pide de forma voluntaria, con gozo, con alegría, disfrutando, siendo parte de algo tan importante como es su obra en esta tierra. Y ahí es donde empieza el conflicto de querer hacer lo que Dios nos pide. No es una cuestión solamente de anhelo, de entusiasmo, sino que, como decía recién, se presenta un conflicto, una batalla, porque por un lado sabemos lo que tenemos que hacer y por el otro lado es como que no tenemos muchas ganas. Y hoy quiero hablarte de eso, porque realmente nuestra acción, nuestro cumplir el propósito y la misión que Dios nos ha encomendado, no es una cuestión de presión, es una cuestión de amor. Es más, es una cuestión de identidad. Y eso lo hemos estado viendo en estos últimos días. Hemos llegado a la conclusión de que sin identidad, sin tener una identidad clara de hijos de Dios, es imposible que hagamos lo que un hijo de Dios tiene que hacer. Y eso no se puede sustituir. Estuvimos viendo en la palabra del Señor un texto que me gustaría leerlo nuevamente y compartirlo con todos vosotros, que nos dice en Primera de Pedro, en el capítulo 2, nos dice, mas vosotros, en el versículo 9, sois linaje escogido. Esto es una revelación de Dios para la iglesia. Sois linaje escogido, sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y este texto es el que hemos estado últimamente meditando en estos últimos días, que nos habla de una identidad y que esa identidad encierra unas características, nos hace
conscientes de que somos de una familia especial, de un linaje escogido, que somos de una familia que es de la familia de Dios, que somos real sacerdocio, es decir, personas puestas por Dios, motivadas por Dios para servir a Dios, una nación santa, apartada. Eso es lo que significa ser santo, significa apartado. Una nación que es apartada del resto de las naciones, siempre con un propósito. Es más, un pueblo con identidad, un pueblo adquirido por Dios. Y todo esto para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó. Que nos llamó, nos sacó de las tinieblas, porque cuando habla de las tinieblas no es que estuviéramos en oscuridad física. Está hablando de esa oscuridad del alma, que es provocada, que es producida por culpa del pecado. Cuando entra el pecado, cuando la vida está sujeta a la autoridad del pecado, hay oscuridad, hay dolor, hay sufrimiento, pero sobre todo hay lejanía de Dios. Por eso, cuando damos ese paso de decir, Señor, yo quiero ser un hijo tuyo, algo sucede. Es algo tremendamente potente, poderoso, es algo único. Y yo quiero hablaros de eso. Porque si nosotros no tenemos conciencia de la realidad de nuestra identidad, es más, si no tenemos esa identidad clara de hijos de Dios, si no la tenemos, difícilmente podremos hacer aquello que Dios espera que nosotros hagamos. Y es una lucha. Yo conozco a mucha gente que está en una continua lucha, que escuchan por un lado la palabra de Dios, escuchan lo que Dios pide, quieren hacerlo, pero no pueden. Se ven bloqueados, se ven frenados, se ven paralizados. Y la pregunta es, ¿por qué? Si queriendo no es posible hacerlo. La respuesta es muy sencilla. Porque hay una identidad que en cada uno de nosotros se tiene que manifestar. Y es una identidad especial, porque ser hijo de Dios no es una cuestión de asistir a una iglesia, no es una cuestión de tener una Biblia. Ser hijo de Dios es cuestión de Dios. Y eso yo quiero que hoy podamos verlo, meditarlo un poquito, porque hablar de identidad como hijo de Dios, lo primero que nosotros necesitamos entender es que esa identidad no te la puede dar hombre alguno. Y aunque lo has oído y lo repetimos 1000 veces, seguimos compartiéndolo. ¿Por qué? Porque la identidad de hijo de Dios no es una cuestión de hombres, es una cuestión de Dios. Fíjate lo que dice la palabra en Juan, en el capítulo 1, versículos 11 al 13. Dice que Jesús a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Y dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este texto reafirma lo que te estoy comentando. Qué importante es entender que no hay hombre alguno que pueda darte identidad de hijo de Dios. Los hombres, desde luego, que tenemos a nuestro alrededor, hombres, mujeres, que son hijos de Dios, juntarnos con ellos, estar con ellos, hablar con ellos, aprender de ellos, nos va a ayudar a fortalecer nuestra identidad, a que no se diluya nuestra identidad. Pero nadie te puede dar lo que solamente viene de Dios. Y dice este texto que a los que creen en su nombre, a los que les recibieron, Dios le da potestad, le da autoridad de ser hechos hijos de Dios. Este texto viene a responder al gran conflicto que tienen muchos. Todos los hombres, todas las personas
son hijos de Dios? Pues no. Todas las personas son criaturas de Dios. Pero para ser hijo de Dios, para tener una identidad de hijo de Dios, es necesario recibirle y creer en Él. Ahora bien, ¿qué significa esto de recibirle? Aquí hay también una confusión en algunos, porque la idea que algunos se hacen es que recibir a Jesús es como que viene Dios y nos trae un paquetito y nos dice, toma, aquí va Jesús, cógelo, guárdalo en tu corazón, hazle un poquito de espacio en tu corazón, fíjate si hay algún lugar donde puede entrar Jesús y déjalo allí. Y entonces Él desde adentro de tu corazón empezará a obrar, a trabajar, limpiará un poquito allá, limpiará otro poquito allá. Y entonces, con el paso del tiempo, notarás que eres un hijo de Dios. Pues eso no es cierto, no hay nada más lejos de la realidad. Cuando dice la palabra que a los suyos vino y no les recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, está hablando de que recibirle no es una cuestión de dejarlo en un rinconcito, es una cuestión de determinación al punto de creer lo que Él es, quién es Él y lo que Él es, y puede ofrecernos en nuestras vidas. Por eso, recibirle no es una cuestión de hacer una oración. Es cierto que nosotros hablamos y nos entendemos lo que queremos decir cuando le planteamos a una persona recibir a Jesús. Y entonces le decimos, mira, ora conmigo y arrepiéntete y pídele perdón a Dios, pero ahí te estás dando cuenta que recibirle no es una cuestión solamente de voluntad humana en el sentido de decirle, mira, Dios, yo quiero que estés en este lugarcito de mi vida, porque Dios no entra para ser ni segundo ni tercer plato de nadie. Cuando Dios entra como quien es Él, Dios de dioses, Señor de señores. Por eso recibirle implica una determinación muy clara de parte de la persona. Nadie puede recibir a Jesús si primero no está dispuesto a arrepentirse de sus pecados. Porque el recibirle implica que uno está dispuesto a que Él intervenga en todas las áreas. Pero si no estamos dispuestos a arrepentirnos, entonces imposible de que Él pueda venir a morar en nuestra vida. Por eso a veces vemos personas que un día hicieron una oración. Le dijeron a Dios, Señor, yo quiero que vengas a mi corazón, yo quiero que entres en mi vida, yo quiero que estés conmigo. Hicieron esa oración, pero en el fondo no estaban dispuestos a cambiar, no estaban dispuestos a arrepentirse. No querían dejar la vida que estaban llevando. Les daba exactamente igual lo que Dios les pudiera llegar a pedir. Lo único que querían era una especie de salvavidas, de un flotador que les sacara a flote en un momento en el que se sentían agotados o ahogados. Y entonces, personas que hacen eso con el tiempo, llega un momento que se encuentran con las realidades de la vida y te das cuenta que responden, que actúan, que se comportan como siempre se habían comportado aún antes de haber hecho esa oración. ¿Por qué? Porque la identidad de hijo de Dios solamente Dios nos la puede dar. Y no podemos comportarnos como un hijo de Dios si Dios no entra con todo en nuestro corazón, con todo su poder, con toda su autoridad, con todo su amor. Si nosotros no le damos a Él ese lugar que solamente Él puede tener en nuestra vida. Y el lugar que Dios tiene que tener en nuestra vida no es el segundo ni el tercero. Es el primero, Dios.
antes que nada, por encima de todo, su voluntad. Y cuando estamos decididos a que eso sea una realidad, ¿sabes qué es lo que pasa? Empieza a forjarse y a manifestarse una identidad que Dios nos ha dado. Por eso, cuando el pasaje que hemos leído hace un momento de Pedro, que nos dice que somos real sacerdocio, linaje escogido, una nación santa, claro que lo somos, porque todo aquel que deja que Jesús intervenga en su vida y que está decidido a rendirse al señorío de Jesús, todo aquel que lo hace, entonces empieza a manifestar el carácter de Dios en su vida y empiezan a fluir las cosas. Por eso es tan importante el tema de la identidad. La palabra nos dice en Hechos capítulo 3, 19, fijaos, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados de vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor y enviará a Jesucristo que os fue antes anunciado. Cuando vemos aquí en este momento el discurso de Pedro y cuando la gente dice, ¿qué vamos a hacer? Hemos clavado, hemos crucificado al Hijo de Dios, ¿qué vamos a hacer? La respuesta es, arrepentíos y convertíos. Arrepentíos. El arrepentimiento es esa actitud y esa determinación y decisión que nosotros tomamos de no querer seguir haciendo algo que sabemos que está mal. Cuando tenemos conciencia de eso, nos sentimos arrepentidos. Quisiéramos volver atrás y cambiar lo que hicimos, pero no podemos volver atrás. Lo que sí podemos es influenciar nuestro presente para que el futuro no sea igual que nuestro pasado. Y convertirse implica dar un giro de 180 grados. Eso es convertirse. Y no es posible que la identidad de Dios se manifieste en nosotros si primero no nos arrepentimos y no estamos dispuestos a convertirnos. Es decir, a dar un giro en nuestra vida, a dar un giro de 180 grados. Y vamos hacia un destino, caminando por un camino, y convertirse es decir, hasta aquí, me voy a dar vuelta, voy a volver, voy a desandar ese camino y voy a volverme hacia donde Dios quiere que yo me vuelva. Por eso, qué importante es la identidad. Y esta identidad solamente Dios la puede dar. ¿Cuándo? Cuando recibes a Jesús. Y para recibir lo que tengo que hacer, arrepiéntete, conviértete, deja aquello que te está apartando de Dios y vuélvete a Él. Y empezarás a notar de forma natural, porque esto no es forzado, esto no es una cuestión de conocimiento intelectual, esto es intervención espiritual. Y cuando en el Espíritu sucede esto, todo nuestro ser responde a la nueva naturaleza y a la nueva identidad que nosotros hemos recibido. Por eso la Biblia habla de que los que están en Cristo, nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Si estás luchando, si estás peleando, si estás batallando contra tu vida, contra tus decisiones, contra lo que no quieres hacer, necesitas rendirte a Dios, aceptar a Jesús, convertirte en un hijo, en una hija de Dios. Y si un día tomaste esa decisión, acuérdate de la parábola del hijo pródigo, que el hijo, aunque era hijo, decidió estar lejos de la casa de su padre, pero su padre nunca le dejó de amar. Y cuando él cambió de actitud y decidió volver, su padre no le rechazó. Su padre salió a su encuentro,
le cambió las ropas, hizo una fiesta y se alegró de ver que su hijo, que estaba perdido, había sido nuevamente encontrado. Y Dios espera que nosotros reaccionemos así. Acuérdate de esto, no es una cuestión de actividad humana, es una cuestión de actividad espiritual. Dios lo quiere hacer. Y cuando Dios lo hace, ¿sabes qué es lo que sucede en nuestra vida? Empieza a haber un propósito en nuestro corazón. Empieza a haber un sentido, empezamos a tener un sentido en la vida. ¿Qué sentido tiene ser un hijo de Dios? Si todo lo que somos se reduce a una reunión de un domingo o del día que sea, a 1 hora, 2 horas, y el resto del día, el resto de la semana, el resto del tiempo, hacemos lo que a nosotros nos parece. ¿Qué sentido tendría haber Jesús muerto en la cruz del Calvario? Haber sido clavado, haber sido entregado, haber sufrido lo que sufrió para que nosotros, como consecuencia y resultado de ese sacrificio, pudiésemos recibir esa vida nueva, esa vida eterna que Él nos ofrece. ¿De qué serviría todo lo que Jesús hizo si solamente esa vida, esa identidad de Hijo de Dios se resume en hacer alguna cosita o en estar en alguna reunioncita? No, no es así. El Hijo de Dios se nota donde quiera que esté. Un Hijo de Dios es como esa sal que cuando es derramada sobre la comida, sobre el alimento, sala todo lo que hay. Es imposible contenerlo, es imposible frenarlo. Es como esa luz que cuando entra disipa las tinieblas. Jesús lo dijo, vosotros sois la sal y la luz de esta tierra, de este mundo. Es mucho más grande, es mucho más apasionante ser hijo de Dios en base a la identidad correcta de Dios. ¿Cómo podemos estar indiferentes de lo que está pasando en el mundo? Sencillo, porque la identidad no se está manifestando, no estamos dejando que lo que Dios ha forjado y formado en nosotros se manifieste. Por eso tenemos que pelear, luchar y batallar para que la identidad de Dios sea una realidad en nosotros. Que no nos confundamos, que nadie nos engañe. Es más, que nosotros mismos no nos engañemos a nosotros mismos pensando que algunas cositas que hagamos nos van a traer a nosotros la plenitud de la vida que Dios nos ofrece. La plenitud de vida es prometida para los hijos y todo el mundo tiene la oportunidad de ser hecho hijo de Dios, porque es Dios el que ha determinado esa realidad. No soy yo como pastor, no es el Centro Cristiano. Nadie puede decir si eres o no eres hijo de Dios. Es Dios el que lo puede hacer. Y yo quiero animarte e invitarte a disfrutar de esa realidad. Empezarás a tener un propósito en la vida. Y el propósito no será llegar el domingo al culto, el propósito será honrar a tu Padre. Bendecir a aquel que te está bendiciendo, que te ha cambiado, que te está transformando, que te ha dado una nueva identidad, que te ha dado un conjunto de características que son únicas y que te hacen único y diferente del resto. Eso es la identidad. Porque si no hay diferencia entre un hijo de Dios y entre aquel que no es hijo de Dios, entonces tenemos un problema. Hay algo que no está funcionando. La identidad de hijo de Dios es eso, ese conjunto de características que son dadas por Dios en la vida de aquel que decide ponerse delante suyo humillado, pidiendo que Él perdone sus pecados. Eso es recibir a Jesús en la vida. Y si nunca lo has hecho, tienes la oportunidad de hacerlo. Porque Él murió por todo el mundo. El sacrificio de Jesús es algo maravilloso, es algo tremendamente grande, tan grande que nos supera nuestro entendimiento. Nosotros como personas, si la salvación dependiera de nosotros, qué mal, cuánta gente, porque a nosotros no nos caen bien, estarían sin recibir lo que Dios puede dar.
Pero yo doy gracias a Dios que de eso no depende de hombre alguno, depende de Dios, que es perfecto. Y que me dice a mí la palabra que de tal manera Él amó al mundo que ha dado a su Hijo Jesús para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo, acuérdate bien de esto, a condenarte. Toda condenación no viene de Dios. En este tiempo, lo que Dios quiere no es condenar, lo que Dios quiere es salvar. Llegará un momento donde tendremos que recoger las consecuencias y los resultados de las decisiones que hayamos tomado en esta tierra. Pero hoy da igual lo que hayas hecho ayer, antes de ayer, da igual. Porque si te acercas a Jesús y eres capaz de arrepentirte y de convertirte y de decir, Señor, se acabó, hasta aquí ha llegado mi camino, me quiero dar vuelta, quiero ser lo que tú quieres que yo sea. Si eres capaz de hacerlo, aunque hayas fallado a Dios muchísimo, incluso hace 5 minutos, da igual, porque si lo haces de corazón, es tan grande el amor, es tan grande la misericordia, que Dios en ese momento perdona, restaura y nos da y te da un propósito para esta vida. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, fuiste cambiado, fuimos cambiados, nuestra identidad no es la misma. Éramos pecadores, éramos hombres y mujeres que le fallábamos a Dios, que hacíamos lo que queríamos, que íbamos dándole la espalda a Dios continuamente, pero esas cosas pasaron, porque dice que aquí todas son hechas nuevas. Y eso es lo que hace el poder de Dios. Cambiarnos, darnos una identidad. Antes éramos el mentiroso y dejamos de serlo y nos convertimos en aquellos que hablan verdad. Éramos conocidos como el del mal carácter, pero Dios se acerca a nuestra vida, nos cambia. Esas cosas pasaron y empezamos a ser aquellos que manifiestan amor de Dios. Todas las cosas son hechas nuevas, no algunas, todas. Y esto y todo esto, dice en el verso 18, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Todo esto proviene de Dios. La vida que llevábamos, que nos alejaba y que era el resultado de un corazón marcado por el pecado, queda en el pasado. Todas las cosas son hechas nuevas. Y Dios quiere que el mundo experimente esto. Por eso dice que nos dio un ministerio, que es el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros, la iglesia, la palabra de la reconciliación. Hay una labor que hacer. Hay una misión que tenemos en esta tierra. Tal vez has pasado el tiempo viviendo de reunión en reunión, de culto en culto, y no has encontrado todavía el propósito para tu vida. Pues hay un propósito. Y el propósito es que seas capaz de anunciar a este mundo que puede reconciliarse con su Creador, con Dios, y que cuando lo hagan, esa vida será cambiada y transformada. Todas las cosas que a Dios no le agrada quedarán atrás, serán parte del pasado. Y podrás decir, como decimos muchos, yo antes era, pero ahora
ahora soy distinto y diferente. Y ese es el milagro más grande que el ser humano puede experimentar. Y depende de la iglesia. Por eso, tenemos que entender y comprender que hay una misión. Tenemos que ayudar a que el mundo se reconcilie con Dios. Tenemos que ser capaces de no solamente compartir este mensaje, sino de vivirlo, que vivamos esa identidad que Dios nos da, porque no hay mayor convicción, no hay mayor prueba de que esto es cierto, que el hecho de ver una vida transformada, cambiada, hecha de nuevo, mostrando las virtudes de aquel que nos llamó. Por eso, yo quiero animarte, invitarte a que tú puedas ser capaz de centrarte en aquello que Dios te ofrece. Que por un momento seas capaz de dejar de lado tus conceptos, tus criterios, tus justicias, tus verdades, tus propósitos. Y puedas humillarte delante de Dios y decirle a Dios: Señor, yo quiero realmente recibirte. Yo quiero creer en ti. Yo quiero arrepentirme. Quiero cambiar mi vida. Necesito, Señor, que tú intervengas en mi corazón. Porque aunque lleves años asistiendo a una congregación, aunque lleves mucho tiempo, da igual. Tal vez hoy es la oportunidad que estás teniendo para experimentar la realidad de Dios en tu vida. No es cuestión de hombres, no es cuestión de instituciones, es cuestión de Dios. Y lo que Dios hace, siempre lo hace perfecto. ¿Qué tienes que hacer? Muy sencillo, arrepiéntete. Determínate en tu vida a acudir a Dios, a buscar de Dios, a decirle a Dios que tú estás arrepentido de la vida que llevas y que quieres que Él te ayude. Dile a Dios que estás dispuesto a que Él mande en tu vida. Que estás dispuesto a que Él intervenga en tu vida, y si hay algo que tengas que ser quitado, que Él lo quite. Díselo, pero díselo de corazón, no solamente de palabra. Díselo, sabiendo que Él puede hacerlo. Hoy tienes la oportunidad. Hoy podemos tener una oportunidad más para volvernos a Dios y decirle: Señor, tengo una vida como cristiano, como cristiana, vacía. Me siento vacío, me siento sin propósito. Señor, quiero vivir tu propósito. Me arrepiento de lo que hice y estoy dispuesto a cambiar. Ayúdame. Si eres capaz de decírselo, te puedo asegurar que Dios lo va a hacer. Porque a los que creen en Él, a los que les reciben, Él, solamente Él, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Una identidad nueva. Trabajemos en esa identidad y dejemos que esa identidad marque las pautas de las decisiones de nuestra vida. Hazlo. Si necesitas ayuda, aquí estamos. Que necesitas hablar con alguien, aquí estamos para escucharte. Que necesitas saber un poquito más de la palabra, aquí estamos. Acude, pregunta. Al terminar esta predicación, este mensaje, ahí tendrás la información, los teléfonos, los correos para contactar y con mucho gusto vamos a estar dispuestos a extender nuestra mano y ayudarte en lo que podamos. Pero desde ya te aclaro algo: lo que tú no estés dispuesto a hacer, nosotros no lo podremos hacer por ti. Lo que tú no estés dispuesto a rendir a Dios, nosotros no lo podremos cambiar. Ríndete a Dios, busca de Él
Y si necesitas algo, aquí estamos para ayudarte. Quiero terminar este tiempo pidiéndole a Dios por tu vida y animándote a que cuando termine esto, tú seas capaz de tomar tú la determinación y la decisión de buscar un lugar, un espacio donde puedas hablar tranquilamente con Dios y le puedas decir a Dios: Señor, te necesito. Hazlo de corazón y deja que Dios te bendiga. Quiero orar por ti. Padre, yo te doy gracias. Gracias, Señor, porque el regalo más grande que podemos recibir es la salvación. El milagro más hermoso que podemos experimentar es sentirte a ti en nuestras vidas y notar que nuestra vida cambia y nuestra identidad empieza a ser transformada, recibiendo una identidad nueva. Padre, yo te pido que nos ayudes. Padre, yo te ruego que nos bendigas. Padre, yo te ruego, Señor, que nos ampares. Yo te ruego, Padre, que la gracia, el poder y tu misericordia sean manifestándose. Te pido por la vida de cada uno de aquellos que me han escuchado, que han escuchado esta palabra. Espíritu Santo de Dios, obra en sus vidas, en sus corazones, que puedan sentir la dirección tuya y que puedan sentir paz al acudir a ti. Gracias te doy por lo que estás haciendo, Señor, pero también te doy gracias por aquello que viene. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, lo dejo todo en tus manos y te pido, Señor, que bendigas nuestras vidas. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Queridos, que Dios os bendiga muchísimo. Acuérdate de esto. Dios es el único que te puede dar aquello que tú estás necesitando. Acude a Él, que no te engañen, que no te confundan. La respuesta a tu vida se llama Jesucristo de Nazaret. Que Dios te bendiga. Si Dios quiere y lo permite, el domingo estaremos viéndonos en el culto. Que no puedes estar en el culto presencial, no te preocupes. 11:30 de la mañana, nuestro canal de YouTube, estaremos emitiendo el culto y esperamos de corazón que pueda ser de bendición para tu vida. Que Dios te bendiga mucho. Mira lo que ha hecho Dios. Mira lo que ha hecho Dios. Tocó mi mente, me sanó y justo a tiempo me salvó. A su nombre alabaré, todos los días lo haré. Ven a alabarle, mira lo que ha hecho Dios. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Mira lo que ha hecho Dios, mira lo que ha hecho Dios. Mira lo que ha hecho Dios. Tocó mi mente, me sanó y justo a tiempo me salvó. A su nombre alabaré, todos los días lo haré. Ven a alabarle, mira lo que ha hecho Dios. Aleluya, Dios te bendiga. Aquí estás, te veo.
te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te cantamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te cantamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Debemos mover. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré. Te adoraré.